Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este canal de YouTube y a este segmento en especial llamado Mujeres Esforzadas y Valientes. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Ella es Tere Valdés. Bienvenida, Tere. Muy contenta de compartir contigo este espacio. Ella es directora del Hogar de Recuperación de Alcance Victoria, un hogar donde hay mujeres en recuperación. Y pues bueno, ella nos va a compartir su testimonio, nos va a compartir su experiencia como directora de este lugar y lo que Dios ha hecho en su vida y en su matrimonio. Bueno, voy a comenzar, ¿verdad? Yo desde muy joven, ¿verdad? Empecé una relación en la cual, pues como todo adolescente, ¿verdad? Tomamos decisiones apresuradas, mas sin embargo, esa felicidad, ¿verdad? Pronto se tornó diferente. ¿Por qué? Porque mi pareja pues estaba en una vida de adicciones, en una vida de descontrol, de alcoholismo, de drogadicción, en donde pues no sufrí golpes, no sufrí maltratos, pero sí era ver cómo poco a poco pues él se perdía cada vez más en las drogas. Tuvimos una niña pequeña, tuvimos una niña, la cual pues es producto de nuestra relación, ¿verdad? Ella también pasó durante muchos años, vivió pues vivir en este círculo, pues ahora sí que digamos tóxico, ¿verdad? En donde había una relación pues donde ella no recibía un buen ejemplo, ¿verdad? Donde yo muchas veces quería seguir con una esperanza, pero no encontraba la salida. Muchas veces entre pláticas entre él y yo tratábamos de que las cosas mejoraran, y él tenía la intención de hacerlo, pero tarde o temprano pues volvía a recaer en las drogas. Poco tiempo después nos venimos a vivir a Puerto Vallarta, en donde la situación continuó, ¿verdad? Era una vida de altas y bajas. Esto fue casi por más de 8 años de relación, en donde no había una esperanza para mi familia, donde yo ya había perdido todas las ilusiones. Él intentó cada vez más, cayó en varios intentos de suicidio, de donde pesaba, no sé, como 80 kilos, al llegar a pesar 45 kilos, en donde fue muchas veces, fueron como 6 ocasiones en las cuales yo lo encontré a él intentando quitarse la vida, y fue muy doloroso, porque muchas de estas cosas pues yo las presencié, ¿verdad? Muchas también fueron en mi ausencia cuando yo trabajaba. Y a pesar de que yo tenía un buen trabajo, a pesar de que yo me esforzaba, muchas veces regresaba a mi casa nada más porque sabía que mi hija estaba ahí, ¿no? Muchas veces intentamos separarnos, pero había algo que me detenía, ¿verdad? Yo sé que pues mi hija adoraba a su papá, ¿verdad? Y muchas veces yo decía, si yo tomo esta decisión, sus papás, pues su mamá murió cuando él era muy pequeño, y pues él se crió con sus abuelos, y yo decía, si yo no lucho por el papá de mi hija, yo no quiero el día de mañana decirle que su papá quedó mal, o que murió a causa de las drogas. Más sin embargo, él estuvo en muchos centros de recuperación, en donde a pesar de la ayuda recibida nada funcionaba. Llegamos a perder la esperanza aún en nuestra relación. Él caminaba por su camino, quizá vivíamos en la misma casa, pero la verdad yo me sentía sola, a pesar de que estaba en una ciudad donde no tengo ningún familiar, solo la familia de él, ¿verdad? Yo me sentía sola. Yo en mi trabajo me esforzaba, tenía reconocimiento, pero la realidad era que cuando yo llegaba a mi casa me sentía triste, me sentía vacía,
no tenía una esperanza, sentía que mi vida era como una vida, como una tormenta, como una vida gris en donde todo el tiempo pasa, era un círculo donde estábamos bien y después venía el consumo de drogas por parte de él, ¿verdad? Y todo se venía abajo. Pero gracias a Dios, llegamos a un lugar que se llama Alcance Victoria, donde el amor de Dios transformó a mi esposo. Fue una ocasión en donde yo me encontraba trabajando, donde recibí una llamada de parte de sus abuelos, donde me dicen que él, por consumo de pastillas, había intentado quitarse la vida. Y cuando yo llego a mi casa, él estaba desvanecido en una cama, casi prácticamente inconsciente. Sabíamos que no podíamos continuar así, sabíamos que esto ya había ido escalando cada vez a más. Y en esa ocasión recuerdo haber llamado a familiares, a personas, y donde ciertamente no porque no hubiera amor o no hubiera interés, sino que pues sinceramente yo creo que ya se habían cansado de brindar la ayuda. Y en ese momento nos encontramos sin ninguna esperanza, hasta que un familiar de él nos habló del Hogar Victoria, en donde lo recibieron, en donde él fue tratado con amor, donde él pudo conocer el amor de Dios. Poco tiempo después, yo, quizá un tiempo cuando yo iba a secundaria, yo acompañaba a unas amigas a la iglesia porque sus familiares estaban en la alabanza. Lo recuerdo y recuerdo ir varias veces y recuerdo que me gustaba ir a la iglesia, verlos cantar, ver cómo disfrutaban alabar a Dios y después venir aquí y encontrarme, quizás venía con una mentalidad de otra vez lo mismo, porque no era la primera ocasión que él estaba en recuperación, pero el venir y encontrarme con un hombre que estaba apasionado por la palabra de Dios, que se encontraba todo el tiempo, no quería hablar de otra cosa que no fuera la palabra de Dios. Y sinceramente yo no entendía, porque yo sabía que había un Dios, yo creía en Dios, pero no conocía a Dios, ¿no? Entonces, recuerdo que cuando yo llegué aquí, él me dijo que él le había entregado su vida al Señor y que él le había dicho que si él lo rescataba, si le daba la última oportunidad, él le iba a servir. Y yo en ese momento, como toda persona escéptica, yo le dije, ay, pues ya le lavaron el coco, ¿verdad? Ya no me está mintiendo, ¿no? Porque yo creo que muchas veces como familiares de personas que tienen este tipo de problemas, caemos en negación, ¿no? Que estamos ya tan desilusionados de cierta manera que dejamos de tener esperanza, que dejamos de creer en la posibilidad de que alguien puede cambiar. Más sin embargo, poco a poco, conforme yo venía viniéndolo a visitar, yo podía ver que eso no se terminaba. Yo podía ver que eso iba en aumento. Y poco a poco, dentro de Alcance Victoria, conocía a mi pastora, conocí a otras hermanas que se acercaban a mí y me hablaban de Dios, que la verdad agradezco mucho, porque hoy guardo mucho y atesoro esas palabras en mi corazón, porque siempre te preguntaban cómo estás, todo va a estar bien, siempre dándote palabras de aliento o un mensaje, ¿no? En este caso, pues como yo no tenía familia aquí, para mí era algo lindo, ¿verdad? Que alguien se preocupara por ti, sin importar. Ahora sé que es porque somos familia en Cristo, pero en ese tiempo yo no lo veía de esa manera. Poco a poco me fui involucrando en las cosas de Dios.
Me invitaron a formar parte de un discipulado que se empezó a impartir en la iglesia y empezar a formar parte de los servicios que se hacían en la iglesia, de eventos. Mi niña entró al grupo de panderos. Ella empezó a relacionarse también con los niños de aquí de la iglesia y fue muy bonito porque ahí yo pude ver que había otra vida diferente, otro estilo de vida que yo creía que ya no podíamos tener otra vez. Y conforme yo estudiaba este discipulado, poco a poco la palabra de Dios me fue, aunque aún existía en mí esa rebeldía, esa negación, porque yo tenía ese pensamiento, ¿no? ¿Cómo voy a creer en algo que no puedo ver, no? Hoy sé que eso es fe, ¿no? El creer lo que no podemos ver, ¿verdad? Creer y esperar en aquello que no podemos ver. Pero en ese momento en mí existía la duda, mas sin embargo yo seguí continuando estudiando la palabra de Dios y fue como poco a poco me fui interesando más por su palabra. De esa manera yo comencé a enamorarme de Dios, aunque todavía había una resistencia, ¿no? Resistencia en mí. Yo en ese tiempo cargaba mucho dolor en mi corazón. Yo creo que ya ni era rencor, ni era remordimiento, era dolor, como de decir por qué a mí me pasaba todo esto. Muchas veces le llegué a decir a Dios, quizá hice algo mal para que a mí me pasara, mas sin embargo, conforme fui conociendo su palabra, iba entendiendo muchas cosas, ¿no? Yo recuerdo que antes de que Irán llegara al hogar de recuperación, yo me encontraba, él había tenido un proceso de 1 mes en otro lugar, en donde también se hablaba de la palabra de Dios, y en este lugar él llegó con una Biblia a la casa, y me recuerdo haberlo visto todo el tiempo haciendo videos, edificando lo que la palabra le ministraba, transcribiendo escrituras en un cuaderno y poniendo adoraciones todo el tiempo. Y hoy sé, ¿verdad?, que quizá en ese momento el enemigo metía mentiras a mi cabeza, porque yo me recuerdo que yo decía, ya quítalo, o sea, ya me aburriste ya todo el día, todo el tiempo, ¿no? Y hoy puedo ver y decir, wow, o sea, qué tremendo, o sea, como cuando una persona quiere cambiar, muchas veces como parejas, como familiares, muchas veces estamos en esa negación, porque en ese tiempo hoy estaba ciega, ¿verdad? Hoy puedo entender que estaba ciega porque no conocía del amor de Dios, mas sin embargo, pues, él llegó a este lugar, del Hogar Victoria. Después hubo una conferencia de mujeres en donde recuerdo que yo no quería ir. Recuerdo que mi esposo me decía, anótate, si vas a ir y yo te voy a apoyar. Ya hablé con el pastor para que tú vayas. Me acuerdo que mi pastora me mandaba mensajes y yo decía, híjole, es que no voy a poder ir por el trabajo. Ponía una y mil excusas, ¿no? Yo creo que era mi carne resistiéndose a lo que Dios quiere hacer conmigo. Y recuerdo en esa conferencia de mujeres de Alcance Victoria en la ciudad de Guadalajara, en el Centro de Convenciones de Alcance Victoria Internacional, en donde hubo una prédica de la pastora Silvia Figueroa que se llamaba Espíritu Rebelde, donde muchas mujeres creemos o pensamos o tenemos la idea de un falso feminismo, en donde creemos que el ser feminista es el yo puedo sola, el no depender de un hombre, ¿verdad? El decir muchas veces que podemos hacernos las fuertes cuando en realidad tenemos un dolor en nuestro corazón, ¿no? Cuando realmente lo único que necesitamos es el amor de Dios, ¿verdad? Y eso habló mucho a mi vida, ¿verdad? Y yo en ese momento me hacía la pregunta de cómo es que yo podía formar parte de algo tan bonito si jamás lo imaginé, ¿no? Quizá yo siempre he dicho eso ahora que comparto la palabra de Dios, ¿verdad? Yo creo que en la vida te puedes imaginar desde pequeño ser
un profesionista, de niño imaginar ser astronauta, presidente, no sé, secretario, doctor, enfermera. Mas sin embargo, aquí he descubierto que eso no es lo más importante, que muchas veces podemos hacer planes, pero los planes de Dios son perfectos y Él tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Y en ese lugar fue donde realmente como que el Espíritu Santo quitó esa venda de mis ojos, aunque ya estaba convenciéndome de algo en mí que se resistía. Y yo me recuerdo estar en un llamado al altar en ese lugar, que con un corazón quebrantado, pero cuando en ese momento no lo entendía, ¿verdad? Yo recuerdo que cerré mis ojos y yo vi a mi esposo predicando arriba de ese altar. Yo vi a mi hija, en ese tiempo mi niña estaba chiquita, estaba un poco gordita, ¿verdad? Y yo me la recuerdo verla como hoy está, alta, de su cabello largo, cantando, ¿no? Y yo creo en ese momento yo dije, ay, algo está pasando, ¿no? Pero hoy puedo ver que era el Señor mostrándome lo que Él iba a hacer en mi familia. Y yo regreso de ese lugar, fue como si me hayan inyectado algo diferente, porque yo tenía temor muchas veces de hablar en público, de comunicarme. Aún me sigue costando el ser social, pero como que Dios rompió ese día eso que me ataba, eso que no me dejaba avanzar y tomar las decisiones que tenía que tomar. Para este tiempo ya mi esposo me había dicho, ¿verdad?, que Dios le había llamado a ser pastor, y que él ya no se iba, que él se quedaba en el lugar de recuperación, porque él siempre le había pedido a Dios hermanos, a pesar de que tiene una hermana, él siempre le había pedido a Dios hermanos, y que dijo que ahora le había dado más de 50 hermanos, ¿verdad?, dentro de Alcance Victoria, y que él le había prometido a Dios entregarle su vida, que él nos amaba, pero que él iba a respetar nuestra decisión si nosotros no queríamos seguir a Dios de la misma manera en que lo estaba haciendo, pero que él estaba orando y ayunando para que Dios convenciera mi corazón, ¿no? Y fue en este lugar en donde yo conocí el verdadero amor de Dios, en donde Alcance Victoria, obviamente principalmente Dios, ha cambiado mi vida, ¿verdad? Tener un hermoso ejemplo de fe activa, como lo que son mis pastores, la pastora Liz y el pastor Mario Acosta. La verdad son un gran ejemplo para mi familia, el ver cómo Dios ha transformado su vida. Claro que fue muchas veces el principal, como decir, yo quiero eso, ¿no? Lo que Dios ha hecho en su familia, si Dios lo ha hecho en ellos, ¿verdad? Yo sé que también lo puede hacer en nosotros. Y fue bien difícil para mí tomar la decisión de responder al llamado de Dios, de decir, tienes planes, quizá tienes sueños, y yo me di cuenta. Recuerdo que en ese tiempo la conferencia fue como en noviembre, primeros de diciembre, y me acuerdo que hubo un huracán bien fuerte aquí en Vallarta, en donde recuerdo que vivíamos en ese tiempo con los abuelitos de Jan, Allison y yo, porque ella estaba en el hogar, y llegó su tío y dijo, vámonos a mi casa porque esto se va a poner fuerte, ¿verdad? Se va a poner un poco, pues, las noticias y todo esto, ¿no? Y yo recuerdo que ese día lo único que agarré fue la Biblia, ¿verdad? Agarré una mochila, agarré a mi niña y nos fuimos a su casa. Y me acuerdo que ya era de noche y estaba el aire fuerte, se escuchaba muy fuerte el aire, y me dio miedo. Y fue cuando cortaron la luz, ¿verdad? Y cortaron el agua. Y yo dije, o sea, toda la gente ahorita está en sus casas, sin comunicación, sin ninguna manera de cómo comunicarse.
sin, o sea, te cortan la luz, te cortan el agua, el internet, todo, ¿qué te queda, no? ¿Qué te queda si no es tu familia, no? Y fue como ahí yo dije, o sea, no tienes por qué, porque la gente puede comportarse escéptica o tener una mentalidad escéptica, pero la realidad de las cosas es que tú ves un documental o ven los noticieros y la gente que creía y no creía decía, ¿qué? ¿Y tú qué hiciste? No, pues yo le pedí a Dios que me ayudara, le pedí a Dios que me salvara. Y realmente es eso, ¿no? Porque en los momentos más críticos de tu vida te acuerdas de Dios, ¿verdad? Y era como yo decía, yo tanto le pedí a Dios este cambio en mi familia, yo tanto le pedí a Dios, pero ahora Dios estaba tratando en mi vida, ¿verdad? Porque yo decía, tanto pedí este cambio, pero ahora yo me niego, me resisto a responder al llamado de Dios. Y fue de esta manera cuando yo dije, es que no tenemos nada más que la familia y Dios, ¿no? Por Dios somos y por su misericordia estamos y vivimos cada día. Y me acuerdo que fue un 21 de diciembre cuando ya yo decidí, ¿verdad? Renuncié a mi trabajo, ¿verdad? Por un puesto que me había esforzado mucho, mucho. Y mi jefe me decía, no, quédate, ¿cómo vas a renunciar? Quédate. Y no, pues tomé la decisión. Fue una decisión difícil, pero sabía que Dios no se queda con nada. Mas sin embargo, entendí que mis ojos habían podido ver lo que muchas familias anhelan, ¿verdad? Dentro de Hogar Victoria y dentro de esta iglesia, de esta familia, he podido ver y conocer a familias que siguen esperando ese cambio y que una y otra vez no, pero en mi familia estaba pasando y yo tenía que abrir los ojos para mirar, ¿verdad? Mirar lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Así que yo decidí, ¿verdad? Venirme a Hogar Victoria para ver, ¿verdad? Y conocer cómo es que Dios trabaja con estos tesoros de la oscuridad, que son todos aquellos hombres y mujeres que vienen de esa vida de adicciones, ¿verdad? El Señor nos rescata de lo más vil y de lo más menospreciado, pero yo siempre he dicho que lo más vil y lo más menospreciado es el estado del corazón, porque no necesitas venir de una vida de drogas o de adicciones para sentirte vacío, para sentir vivir en una oscuridad, a pesar de tener comodidades, a pesar de tener quizá tus necesidades cubiertas, siempre existe ese vacío, porque todos tenemos diferentes criterios, ¿verdad? Pasamos por diferentes situaciones o diferentes caracteres, pero lo que todos necesitamos es el amor de Cristo, y eso es algo que tenemos todos que darnos cuenta. Quizá a muchas personas les cuesta, ¿verdad?, aceptar depender de Dios, pero es bien bonito cuando tú aceptas eso. Y he podido conocer una visión en este lugar, ¿verdad? Conocer que detrás de todo esto hay un gran equipo de hombres y mujeres que han dejado todo, que han dejado sus comodidades, que han dejado sus ciudades de origen para hacer crecer este ministerio por más de 60 años, ¿sí? Y yo regreso aquí y me acuerdo que esa vez que testifiqué después de la conferencia fue como si ni yo misma me conociera, ¿verdad? Fue como si ni yo misma me conociera, porque algo que se quedó mucho en mí fue que dijo la pastora Silvia Figueroa, ¿verdad? Espíritu Santo, yo no sé qué estoy haciendo, pero si tú estás conmigo, yo voy, ¿verdad? Y eso es algo que siempre he tenido en mi corazón y es lo que me mantiene pues día a día, ¿verdad?, al servir en esta hermosa obra. Bueno, Tere, como bien nos comentabas, pues yo creo que una vez que Dios habla a nuestra vida o a través de, en este caso, de tu esposo, tú nos comentas que él oraba, ayunaba por esa familia que un día le fue arrebatada o que por sus actitudes o por sus adicciones, pues estaba rota, ¿no? Una vez que tú decides asistir a la iglesia con él, apoyarlo, y una vez que tú decides abrir tu corazón a Dios, como bien nos comentas, pues
estabas dispuesta, pero había algo que te lo impedía, había algo que aún estaba en negación para estar completamente en los caminos del Señor, estar completamente dispuesta a entregar todo. Y bueno, una parte que nos comentaste es sobre las conferencias de mujeres, que bien son muy importantes y sabemos que Dios toca nuestro corazón en el momento y en el tiempo que Él desea y en el lugar donde Él desea. Pero la importancia de estas conferencias donde se habla temas específicos para mujeres, para matrimonios, yo creo que son muy importantes. Y pues gloria a Dios por la vida de quienes comparten, de quienes organizan y quienes se hacen cargo de todas estas conferencias, porque son de gran bendición para nosotras. Platícanos cómo Dios tocó tu corazón en una conferencia en específico, que bien como nos compartes, ya venías tú a la iglesia, pero cuando Dios toca tu corazón y decides entregarle todo. Bueno, yo me recuerdo que, como te decía, yo no quería ir, ¿verdad? Porque había una negación todavía en mí. Mas, sin embargo, Dios acomoda todo de una manera tan inexplicable, ¿verdad? Que me dijeron, no, junta tú lo que puedas juntar para ir, ¿verdad? Y nosotros te apoyamos con lo demás, ¿verdad? Aquí en la iglesia se organizan de una manera también, ¿verdad? Para sacar esa finanza para que la mayor cantidad de mujeres se pueda ir, ¿verdad? Pueda ir y recibir lo que Dios tiene para nosotros. Sabemos que Dios nos habla, ¿verdad? Cada vez mediante una prédica, mediante su palabra, pero en estas conferencias de mujeres, obviamente, pues son de mujeres, se tratan temas que como mujeres, ¿verdad? Muchas veces situaciones que pasamos no nos dejan ver o observar la vida desde otra perspectiva, porque muchas veces el dolor, el resentimiento, el ego, quizás hasta la soberbia, ¿verdad? Que uno viene cargando, nos ciega a no poder ver lo que Dios quiere hacer en nosotros, ¿no? Entonces yo me recuerdo ya estar participando en las cosas de la iglesia, como te digo, ya estaba ahí yo conociendo la palabra de Dios, pero en este lugar Dios habló a mi vida de una manera hermosa, es un lugar grandísimo donde mujeres creo que fue latinoamericana en esta ocasión, de varias partes de Latinoamérica, incluyendo varios estados de México, se reunieron en este lugar, ¿verdad? Y todos en el mismo sentir de ir y recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y fue en este lugar en donde Dios tocó mi corazón, donde su Santo Espíritu me quitó esa venda, ¿verdad? Donde yo pude ver que realmente lo que yo tanto le pedía estaba sucediendo, ¿no? Lo que yo tanto le pedía estaba pasando, y lo que limitaba para seguir al siguiente paso, ¿verdad? Porque entendí que lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y en este lugar, por medio de estas prédicas, que mujeres tremendas en el ministerio son usadas por Dios, esposas de pastores también, que aman este ministerio, nos comparten, ¿verdad? Esa palabra de parte de Dios, y poder ir acompañada también de hermanas de aquí de la iglesia, de mi pastora, fue una experiencia muy bonita, en donde lo único que tenemos que hacer es ir con un corazón dispuesto, con un corazón sensible a la voz de Dios, y sobre todo con un corazón contrito y humillado, porque eso es lo que quiere Dios, ¿no? Que reconozcamos, ¿no? Porque muchas veces vas cargada de cosas, y es lo único que tenemos que hacer, es darnos cuenta que tenemos que rendirnos al Señor, y que muchas veces la vida no es complicada, sino que nosotros mismos nos las complicamos, porque Dios ya nos ha dado un instructivo. Es tan misericordioso que nos ha dado un instructivo de cómo caminar de su mano, y nosotras no queremos, porque queremos ir por ese camino, ¿verdad? Que nosotros queremos, conforme a nuestros planes, conforme a nuestro criterio, y el Señor viene y nos sorprende, ¿verdad?
cómo Él quiere hacer las cosas con nosotros, y esto es lo que pasa en estos lugares. Si hay más mujeres, ¿verdad?, que como yo en su tiempo se mostraban escépticas, yo puedo decir que si tú rindes tu corazón a Dios, Él va a luchar y pelear esas batallas contigo cada día, ¿no? Él te enseña a caminar de su mano y que no tienes que pelear en tus propias fuerzas, ¿verdad? Que tenemos que luchar agarradas de su mano, y porque Él no ha perdido ninguna batalla y sabemos que su voluntad es buena y es perfecta, ¿verdad? Para nuestras vidas, y que Él sabe lo que necesitamos cada una de nosotras. Y lo único que tenemos que hacer es ir a estos lugares y tener un corazón dispuesto y dar ese paso de fe, ¿verdad? A veces si no tienes la finanza, pues empezar a creerle a Dios y comenzar a orar para poder ir a esos lugares en donde Dios obra, en donde Dios habla grandemente a tu vida, como que ya nada más es como ese empujoncito, porque realmente aquí en nuestra iglesia local su Santo Espíritu se mueve de una manera tremenda por medio de nuestro pastor, ¿verdad? Cuando nos comparte la palabra, o cuando quien sea que comparta la palabra, la verdad Dios nos habla cada vez más a nuestros corazones, eso que necesitamos. Exactamente, Tere. Y bueno, como mujeres, pues normalmente tenemos sueños, tenemos planes, las que somos mamás, planificamos una vida, pues comúnmente sin Dios. Cuando Dios llega a nuestra vida, nos es muy difícil soltar, nos es muy difícil dejarle todo el control a Él, nos es muy difícil decir, ya no puedo con mis fuerzas, ahora hazlo tú. Digo, en lo particular me pasó, pero ¿en qué momento tú decides dejarle el control de tu matrimonio? De decir, Señor, yo ya no puedo, hazte cargo tú de mi matrimonio, reestructúralo. ¿En qué momento pasa eso? En el momento de que yo digo, cuando veo a mi esposo, los cambios que Dios ha hecho en él, que si tú lo hubieras conocido allá afuera, tú hubieras dicho, me lo cambiaron, ¿no? ¿Quién es esta persona, no? Diferente carácter, diferente todo, ¿no? Y muchas veces cuando estábamos afuera, pues no nos habíamos casado, ¿verdad? Como tal, formalmente, pero por medio que iba conociendo la palabra de Dios, pude saber que era una hija de Dios, que Dios me devolvió la integridad como mujer, que Dios nos ama, que somos queridas por Él, pero Él para sus hijas quiere un hombre de Dios, ¿verdad? Un varón de Dios. Y muchas veces como mujeres pedimos y queremos esto y queremos lo otro, pero cuando Dios te lo comienza a dar, es en esa posición. Yo creo que es cuando tú te rendición ante el Señor, de decir, o sea, muchas veces creemos que los demás tienen el problema quizá porque no consumiste drogas, quizá porque a tu criterio no tienes malas acciones o actitudes, y conforme vamos conociendo de su palabra, sabemos que cada vez muchas veces le fallamos a Dios de diferentes maneras, y que nosotros mismos tenemos que cambiar, y así como nuestras parejas, nosotros queremos un varón de Dios, un buen hombre en nuestra casa, ¿verdad? En nuestra familia. Yo creo que los hombres también se merecen una mujer de Dios, ¿no? Una mujer virtuosa, ¿verdad? Que busque caminar conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Y yo sabía que si tanto yo le había pedido a Dios esto, yo también tenía que hacer mi parte, ¿no? Claro que fue duro porque yo trabajaba, ¿verdad? En este tiempo y me iba bien en el trabajo en donde estaba. Me acuerdo que había ganado el colaborador del año. Siempre me he esforzado, siempre me he esforzado y he sido dedicada con lo que hago. Y yo no crecí en este lugar por a lo mejor por alguna carrera o algo, sino porque yo siempre me metí a practicar esto, a practicar lo otro, ¿no? Y fue de este modo como se fueron dando las cosas, pero ya no me llenaba, porque yo ya sabía que Dios me había llamado, y sabía que si yo quería que Dios restaurara mi familia,
yo tenía que hacer caso a la voz de Dios, ¿no? Yo tenía que hacer caso a su voz porque iba a la iglesia, compartía con los hermanos de la iglesia, mas sin embargo yo iba a mi casa y me sentía vacía, igual ya nada me satisfacía. ¿Por qué? Porque sabía que no estaba caminando conforme a la voluntad de Dios. Y pues me decidí, ¿verdad? Me decidí, dije, ya no puedo postergar más esto, tengo que responder al llamado que Dios tiene para nuestra familia. Y pues me vine al hogar de recuperación, ¿verdad? De mujeres, en donde pude conocer a mujeres, ¿verdad? Que muchas veces nosotras creemos que, vives la peor vida, lo peor te pasa a ti, mas sin embargo puedes conocer que tu vida es una caricatura al lado de estas mujeres que han pasado. Muchas veces tú puedes ver a una mujer en la calle, drogada, alcoholizada, juzgar a una prostituta, mas sin embargo tú no sabes qué vida ha llevado, ¿no? Y en este lugar puedes darte cuenta de cuán bendecida has sido y de cómo Dios te ha cuidado desde tu niñez, ¿sí? Y que no le hemos dado gracias al Señor por eso, ¿no? Y pude darme cuenta que en lugar de todo eso, en lugar de perder algo, gané, porque pude ver todo aquello que no podía apreciar y todo aquello que no podía ver. Sí, yo creo que mucha gente piensa, o incluso nosotros pensamos, que el dejar atrás todo, pues son pérdidas, ¿no? Cuando tú le dices a Dios, haz tu voluntad en mí, le estás dando esa parte donde Él va a quitar, donde Él va a poner y te va a poner en el lugar donde debes de estar. Y eso incluye el soltar cosas materiales, personas, incluso tus sueños, porque dice la Biblia que sus planes no son nuestros planes. Entonces humanamente pensamos, es que ya dejé esto, ya dejé mi trabajo, ya dejé mi carrera, yo tenía este sueño, yo quería una casa, yo quería un carro. Sin embargo, no vemos lo que viene más adelante. No vemos que lo que tenemos en Él es mucho más que las cosas materiales, mucho más que cualquier cosa que nos satisfaga en el momento. Tenemos esa parte donde tenemos su protección, donde estamos en una vida en Cristo, donde estamos o decidimos servirle a Cristo, dar de gracia lo que de gracia recibimos, y las bendiciones son las añadiduras. Esas vienen cuando decidimos servirle, cuando decidimos entregar todo. Y pues en el momento, te digo, no lo podemos ver de esa manera, pero yo creo que una vez tomando esa decisión, Dios es el que se encarga de todo. Y pues es muy bonito cuando empiezas a ver esas bendiciones, que después de esos desiertos que podemos pasar, Dios empieza a actuar, y aún en medio del desierto podemos ver su mano, de que no nos deja solas, de que estamos bajo esa cobertura, porque Él no promete que se acaben los problemas, pero promete estar siempre con nosotros. Y bueno, pues yo me tocó verte desde que, ver de hecho a tu esposo cuando él salía a vender dulces, me tocó verlo en las visitas, me tocó verte a ti y ver cuando se casaron por la iglesia, y de verdad fue un gusto, un honor. Es algo muy bonito, muy lindo, muy hermoso ver lo que Dios hace con las personas cuando se disponen cuando luchan por ese matrimonio como mujeres. Dice la palabra que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus propias manos la destruye. Y muchas veces esa sabiduría la queremos tomar del mundo, o la tomamos del mundo, no la queremos tomar de Dios, porque se nos hace imposible, o se nos hace mucho para nosotros el decir, es que todo Dios, es que quiero una vida normal, pero a mi manera. Y sabemos que las cosas no son así. Entonces, a mí me da mucho gusto, y me dio mucho gusto ver cuando ustedes se casaron, ver
ver esa unión que había en este lugar, que todos estaban contentos, felices por ese matrimonio, y obviamente pues es una bendición muy grande para ustedes, para su hija. Es lo que ustedes le están dejando a su hija, esas bendiciones a sus generaciones. Tere, cuando tú decides ser interna del hogar de recuperación de mujeres, esa decisión sabemos que no es fácil. El ser interna es estar pues prácticamente incomunicada, prácticamente dedicarte a estar en el lugar 100% como una interna. Platícanos cómo fue, cómo decidiste, cómo tomaste esa decisión de internarte, aún sin ser una mujer pues en adicción. Amén. Bueno, sabemos que pues el Hogar Victoria, más que un hogar de recuperación cristiano, es una casa de discipulados en donde puedes conocer del amor de Dios y puedes buscar de su presencia como en ninguna parte, porque desde que te levantas es tiempo de Dios. Esa es la palabra para levantarse, ¿verdad? Tiempo de Dios, porque realmente empiezas a tener esos hábitos y a adoptar esos hábitos de buscar al Señor, ¿no? De levantarte e iniciar el día con una oración por las mañanas. Y yo creo que cuando yo llegué al hogar, eso era la parte que más me gustaba, ¿verdad? El buscar a Dios en la mañana, ¿verdad? Porque eso te llena de fuerza cada día, ¿no? Y más sin embargo, pues apenas comenzaba, ya buscaba de Dios, ya comenzaba a aprender su palabra afuera, pero en el Hogar Victoria fue donde aprendí. Si bien siempre he sido determinada y disciplinada, pero aprendí mucho de mi pastora, ¿verdad? La obediencia, la disciplina, amén, porque el Hogar Victoria te enseña 3 valores, ¿verdad? Que son la restauración familiar, bueno, principalmente un compromiso con Cristo, la restauración familiar y una ética positiva de trabajo. Enseña que es una relación, no una religión, ¿verdad? Es lo que les enseñamos en el Hogar Victoria, ¿verdad? Lo que primero aprendes a encontrarte, a tener tu encuentro personal con Cristo, porque muchas veces nos vemos inspirados o nos vemos motivados o sobrevivimos con los testimonios de los demás. Mas sin embargo, aquí aprendes a buscar de Dios y a provocar esos encuentros con el Señor. Entre más le buscas, cada tiempo de prédica dentro del hogar es un aprendizaje, es un hablar de Dios tremendo y ver cómo Dios trabaja dentro del lugar cuando leemos su palabra, cuando buscas de Él en la oración, por medio de las prédicas, por medio de los estudios que hay en el hogar, y las consejerías espirituales, ¿verdad? Por parte de nuestros pastores, esa dirección, en este caso, en ese tiempo, pues mi pastor era la directora del Hogar de Recuperación. Pude aprender mucho de ellas, pero también pude ver y entender, ¿verdad? Esas 2 partes, ¿no? De lo que es ser un familiar afuera, ¿verdad? Pero también lo que es estar adentro y ver cómo esas mujeres viven su día a día, ¿no? Y las guerras y las luchas que llevan dentro del Hogar de Recuperación. Y eso es lo bonito, ¿no? Que más que nada el motivo fue para que yo aprendiera, ¿verdad? Cómo se trabajaba el Hogar de Recuperación, cómo trabajan en este lugar con las almas, ¿verdad? Que son esos tesoros que Dios ha traído al Alcance Victoria para ser moldeados en las manos de Dios, amén. Y yo también soy un tesoro que fui moldeado, sigo siendo moldeada por las manos de Dios, pero para mí ese tiempo se encuentra en un tiempo de cómo fui conociendo más el amor de Dios. Claro que no fue fácil, ¿verdad? Es difícil cuando te levantas temprano todos los días, ¿no? Y tener pues horarios para todo, pero eso te enseña disciplina, eso te enseña
disciplina y sobre todo cómo Dios habla a tu vida cada vez más, ¿no? Y cómo vas aprendiendo a cómo aplicar esa palabra en tu vida, ¿verdad? Y es lo que yo viví en mi proceso del hogar de recuperación, ¿verdad? ¿Y en qué momento te nombran directora del hogar? Fue como, ya iba a tener como el año dentro del hogar de recuperación, ¿verdad? Para esto fui graduante del hogar Victoria, en donde el pastor me dice: hermana, estamos pensando en usted para que usted sea la directora del hogar de recuperación, ¿verdad? Yo venía con una mentalidad de no, pues voy a conocer, voy a empaparme de la palabra de Dios, que ese era el principal objetivo. También el aprender de cómo Dios trabaja con las almas en los hogares de recuperación de Alcance Victoria. Mas, sin embargo, Dios me sorprende, ¿verdad? Con esta propuesta, ¿verdad? Porque yo no me miraba haciéndolo. Y recuerdo las palabras de mi pastor, ¿verdad? Quizá era algo que no estaba en mis planes, ni mis deseos tampoco, porque es difícil trabajar con personas que vienen de este estilo de vida, y más siendo mujeres, ¿verdad? Si así somos difíciles, ¿verdad? Más con este tipo de problemáticas en sus vidas, es difícil, pero yo recuerdo haberle dicho a mi pastor: ¿verdad? No es lo que yo quiero, pero lo que quiero en mi vida es dar de gracia lo que de gracia he recibido, y si Dios me quiere equipar de esta manera, ¿verdad? Si Dios en este momento quiere asignarme esa posición, porque yo sé que por medio de eso me va a equipar para lo que Él tiene preparado más adelante para mi vida, ¿verdad? Pues yo lo voy a aceptar con amor, lo voy a hacer con amor, ¿verdad? Y es lo que hago día con día. Cada día aprendemos algo nuevo. Dios no deja de hablarnos, ¿verdad? Y deja de moldearnos y de equiparnos. Y yo me acuerdo que pues no me veo haciéndolo, ¿verdad? Y ya me dijo: Dios va a poner las herramientas, ¿verdad? Dios los ha llamado. Dios ha llamado a su esposo para ser un pastor, y Dios los va a equipar en medio de este proceso. Ustedes van a ser equipados. Solo no tengas miedo, ¿verdad? Y tú deja que Dios te vaya guiando y que Dios ponga esas herramientas que tú vas a necesitar, ¿verdad? Y su Santo Espíritu te va a guiar, ¿no? Y hoy pues siempre recuerdo esas palabras, ¿no? Y veo cómo Dios ha sido tan fiel, porque siempre lo que yo le he pedido a Dios es esa sabiduría, ¿no? Para aconsejar, para compartir su palabra, ¿no? Y es algo bien bonito porque Dios ha sido bien fiel. Dios, en medio de cada situación dentro del hogar de recuperación, pues Él siempre ha estado conmigo, ¿verdad? Hay veces que digo: híjole, es difícil, ¿verdad? A veces situaciones, pero Él se manifiesta de una manera bien bonita, que yo digo, o sea, aunque todo el mundo se vaya, tú permaneces conmigo, y Él me respalda y sigue ahí. Así es. Y como lo mencionábamos anteriormente, lo mencionabas tú, te das cuenta de que los problemas que podíamos tener, pues a veces son mínimos a comparación de otros problemas de otras mujeres, otras situaciones donde de verdad que nos damos cuenta que a veces hacemos una tormenta en un vaso de agua, o a veces tenemos soluciones en nuestras manos y no las hacemos. Como mujeres somos muy emocionales, muy sentimentales, y normalmente pues tendemos a exagerar un poquito, sí, por ese ladito, pero como dices tú, Dios nos equipa, y Dios te ha equipado para esto, para ese servicio. ¿Cómo tienes tú ese amor a este servicio? ¿Cómo Dios pone en ti el amor a este servicio? El amor que pone Dios en mí para poder responder al llamado que Él ha puesto sobre mi familia es el siempre ponerme en esa posición, ¿no? Y siempre es algo que viene constantemente a mi vida,
Si alguien no hubiera dicho que sí para traer un hogar de recuperación a Vallarta, a que Alcance Victoria no llegara a esta ciudad, ¿verdad? No hubiese habido ese lugar para que él hubiera sido recibido, ¿sí? Y cada vez que yo veo una mujer cuando llega al hogar de recuperación y diferentes caracteres, diferentes en muchas cuestiones, muchas veces caracteres difíciles, y muchas veces dices, híjole, ¿verdad? Esta hermana sí, a lo mejor creo que no voy a poder con ella, ¿no? Pero viene Dios, ¿verdad? A mi vida y siempre lo que pienso es, si alguien hubiera dicho eso de mi esposo, él hoy no estaríamos aquí, ¿no? Exactamente. Si alguien hubiera dicho, no, no te puedo recibir o no, ¿sabe qué? No puedo responder para poner un hogar de recuperación en Vallarta, nosotros no estuviéramos aquí, ¿no? Y lo que yo hago es dar de gracia lo que de gracia he recibido de Dios, ¿sí? Porque no lo merecíamos y constantemente cuando estoy en la oración viene eso a mi vida, ¿no? Quizá no soy la más acepta para esta labor, ni la mejor preparada tampoco, ni la que predica mejor, ni la que comparte la palabra de la mejor manera, pero Dios, le digo, no sé por qué me elegiste, ¿no? En medio de tantas mujeres que a lo mejor hubieran podido hacer mejor que yo esta labor, o por qué elegiste a mi familia, porque si de algo soy consciente y he conocido en el hogar de recuperación testimonios de familias que, Dios, han pasado cosas, como te digo, bien tristes, bien dolorosas, y sé que allá afuera, ¿verdad? Como dicen, tú estás aquí, pero allá afuera alguien tomó tu lugar, y que Dios haya tenido esa misericordia de elegir a mi familia para ser restaurada, para ser equipada, para ser moldeada en sus manos con esta familia, en este lugar. Para mí es algo bien valioso que Dios me ha dado. Y muchos allá afuera pudieran pensar, híjole, qué sacrificio, ¿no? Es un sacrificio. Tú puedes empezar a hacer algo para Dios o servir para Dios, o muchas veces, híjole, estoy sacrificando este tiempo o estos momentos. Pero yo creo que lo bonito es cuando te empiezas a dar cuenta que el servirle a Dios es un privilegio que no muchos tienen, que es una bendición que Dios te está dando, y hoy lo miro de esa manera, como un privilegio y una bendición que Dios le ha dado a mi familia, que quizá no merecíamos esta oportunidad, mas sin embargo en su misericordia Él nos apartó, y para prepararnos, ¿verdad? Para prepararnos para lo que Dios tiene más adelante. Es una bendición y es, como dices, un privilegio servirle, estar en sus caminos, estar en el lugar donde hasta el día de hoy nos ha puesto o te ha puesto también a ti. Y a veces hay personas que pueden juzgar, pueden decirte, ya eres una religiosa, ya eres una fanática, ya no eres esa persona que eras antes, ya perdiste esa esencia que tenías, ya te dedicas solo a iglesia, iglesia, Dios, 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 pero no sabe las bendiciones que todo esto trae, y no saben o no las quieren conocer a veces. Y pues bueno, es parte de ser elegidas por Dios, es parte de ser esas mujeres esforzadas y valientes que Él busca y que Él quiere, y que no nos necesita Él a nosotros lo necesitamos a Él, pero simplemente somos vasijas en sus manos. Amén. Y siempre he dicho que si servimos para algo, que sirvamos para Él. ¿Sí? Que Él sea quien nos dé esa sabiduría y Él sea quien nos dé toda esa preparación para poder servir y para dar lo que Él nos ha dado. Tere, ¿cómo funciona el hogar de recuperación? ¿Qué diferencia hay del hogar de recuperación de mujeres Alcance Victoria a cualquier otro centro de rehabilitación? Bueno, el hogar de recuperación de Alcance Victoria funciona, ciertamente estamos apegados, ¿verdad?, a ciertas políticas, digámoslo así, gubernamentales que tenemos que cumplir, porque estamos alineados de cierta manera
somos establecimientos autorizados, bien establecidos, ¿verdad? Que cumplimos con lineamientos. Pero más allá de todo eso, el Hogar Victoria cree que en cada hombre o mujer que viene de las adicciones, ¿verdad? Dios va a ser esa nueva criatura. Así como lo hizo con nuestras familias, es un centro de ayuda mutua en donde las personas, nuestro principal objetivo es que ellos tengan ese compromiso con Cristo, ¿verdad? Y por medio de ese compromiso sean restaurando sus familias, sea Dios restaurándolos principalmente a ellos en el hogar de recuperación. Y cada día que va pasando dentro del hogar, ellos pueden ir realmente creyendo que Dios los está transformando de una manera total, ¿no? Porque ciertamente en un lugar secular, ¿verdad? Es catalogado como una enfermedad de salud mental, ¿no? Y siempre te presentas como un exadicto, un exalcohólico, ¿no? Nosotros en Alcance Victoria, en el hogar de recuperación, creemos que cada uno de ellos es una nueva criatura. Si realmente ellos se entregan al Señor, si realmente ellos dejan entrar a Dios a su corazón, si ellos rinden su vida al Señor, sabemos que Dios puede hacer grandes cosas con ellos, ¿verdad? Así esta hermosa visión ha transformado la vida de miles de personas alrededor del mundo, ¿verdad? Iniciando por nuestro pastor fundador, Pastor Sonia Arquinsoni, ¿verdad? Y el Hogar Victoria ha sido de gran bendición para muchas familias, para mi familia, ¿verdad? Mi familia es un testimonio vivo del amor y de Dios sobre Alcance Victoria, sobre el hogar de recuperación. ¿Y qué hacemos? Pues les enseñamos a buscar de Dios, les enseñamos buscar de Dios, les enseñamos, damos ese alimento, ¿no? Porque ciertamente nuestro cuerpo físico requiere una alimentación, pero también nuestra alma requiere ese alimento, ¿verdad? El espíritu, que es la palabra de Dios. Y sabemos que les enseñamos, ¿verdad? Y lo primero que hacemos cuando ellos llegan a nuestro hogar es esa oración de fe, ¿verdad? Que reciban al Santo Espíritu de Dios, porque donde está el Espíritu de Dios, pues hay esa libertad, ¿no? Hay libertad. En donde está el Espíritu de Dios hay libertad, ¿no? Y es lo que más nos enfocamos en el hogar, porque si ellos aprenden a amar a Cristo y de su mano caminar, sabemos que no le van a volver a fallar a Dios, ¿verdad? Les enseñamos a que su cuerpo, ¿verdad? Es templo del Espíritu Santo, amén. Y que si ellos le creen a Dios, si ellos caminan conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Todo va a venir por añadidura, ¿no? Les enseñamos a amar al Señor, ¿verdad? Porque como dice Romanos 8:28, todas las cosas le obran para bien, ¿verdad? A los que le aman al Señor. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿verdad? Entonces, es bien bonito cuando ves a estas mujeres, a estos hombres graduarse del hogar de recuperación, y es bien confortable cuando ellos entran con sus familias, tomados de la mano, con sus hijos a la iglesia, ¿verdad? Y que vienen y dan de gracia lo que de gracia han recibido en Alcance Victoria. Para mí es una gran bendición, ¿verdad? Poder, yo le digo a Dios, o sea, con una sola mujer que tú me permitas mirar, ¿verdad? Restaurar su familia, yo sé que pues llena mi corazón, ¿verdad? Es algo que llena mi corazón, la verdad. Sí, y bueno, a mí una de las cosas que me impactó fue que hay graduación, que tienen esa, digamos, esa terminación para quienes ya tienen cierto tiempo, se gradúan como si fuera una carrera. Yo creo que eso alienta muchísimo tanto a los hombres como a las mujeres. ¿Cuánto tiempo es el tiempo que una persona, una mujer, deba estar en recuperación? Para la graduación, para que una mujer se gradúe del hogar de recuperación, ciertamente nuestros procesos son de 6 meses, pero si algo sabemos que muchas veces el tiempo no es suficiente, ¿verdad? Muchas veces hay muchas cosas más que sanar, ¿verdad?
Y hay mujeres que después de terminar su proceso deciden quedarse y continuar conociendo del amor de Dios, que se envisionan con la visión de alcance victoria, ¿verdad? Que es ir y rescatar esas almas, es de ganar el mundo para Cristo. Y ellos se quedan, ¿verdad? A continuar un proceso dentro del hogar de recuperación, siendo de bendición para el hogar también, ¿verdad? Ya no como un recién llegado, sino también sirviendo dentro de nuestros hogares. Y cuando estas mujeres cumplen con un año, ¿verdad?, de estar dentro del hogar de recuperación, pues ellas pueden ser candidatas a ser graduantes del hogar, ¿verdad?, del hogar de recuperación, para graduarse aquí en nuestro aniversario local, pero también en Alcance Victoria Internacional, ¿verdad?, donde hombres y mujeres de Latinoamérica, ¿verdad?, son reunidos para ser graduados en este lugar. Y es bien bonito experimentar, porque muchos de ellos nunca terminaron nada en su vida, ¿no? Y es bien gratificante que te gradúas, para mí, ¿verdad?, de la graduación más importante, porque reconociste quién eres en Cristo, ¿verdad? De eso te gradúas en una nueva vida, ¿verdad? Es como decirle al mundo: soy libre, ¿verdad? He terminado en victoria este proceso y voy a correr detrás de todo lo que Dios tiene para mi vida. Y eso es bien gratificante. Así es. Y bueno, también sabemos que de aquí salen músicos, salen mujeres, pues con esos talentos, con esos dones que solamente Dios es el que da, y que ese es el enfoque de este lugar, que crezca, que esa visión, esta iglesia crezca, este ministerio crezca y se siga expandiendo. Digo, en esta ciudad es bien sabido que hay mucha necesidad, que hay mucha necesidad para esas personas que necesitan esa palabra, y que pues hay mucho índice de problemas de adicciones, de alcoholismo desde muy jovencitos, y no respetan ni edades, ni estatus social, ni sexo. Entonces, pues la verdad es un ministerio que yo en lo personal le doy muchas gracias a Dios por haber llegado a este lugar, por haber conocido de este lugar, porque ha sido de mucha bendición a mi vida. Y sabemos que la palabra de Dios nunca es en vano. Y aún las personas, cuando salgan de este lugar y no se quedan aquí, esas personas se van con esas semillas sembradas. Esas mujeres se quedan con esas semillas sembradas en su corazón, y esos hombres se quedan con esas semillas sembradas en su corazón, que en algún momento el Señor se encargará de seguirla regando, y se encargará de que esa semilla florezca en cualquier lugar. Si no es aquí, en cualquier lugar. Y obviamente pues también qué bendición que se queden aquí, que este ministerio crezca, y que en este lugar ya no quepan más personas. Así es. Como ha pasado en los otros lugares donde han estado, porque pues también he sido testiga de que han tenido que cambiar de local, porque ya es demasiada gente. Y de verdad que es un ministerio que a mí me ha bendecido mucho, y de verdad que yo con todo el gozo siempre lo testifico, siempre comparto, siempre le digo a las personas que hay un lugar cristiano donde también después de rehabilitarse, después de una rehabilitación, hay palabra de Dios, donde todos los días se comparte, donde todos los días vives en esa palabra, donde siempre hay oración. Y para mí esa es la diferencia entre un lugar de recuperación como este a un lugar convencional. Es muchísima la diferencia, y tomando en cuenta pues que también es gratuito, que es un lugar muy bendecido, y es un lugar donde de verdad Dios se manifiesta de una manera grandísima. Sí, así es. Pues es impresionante, ¿verdad? A mí me tocó llegar
a conocer la iglesia cuando tenían como 7 meses, 6 o 7 meses de haber llegado a Vallarta. Y es impresionante cómo en estos 3 años que el ministerio ha estado aquí, es impresionante cómo hemos podido ver la mano de Dios crecer, cómo nuestro pastor siempre nos ha inspirado a seguirle creyendo a Dios, ¿verdad? Yo recuerdo que decía, luego van a tener frío porque vamos a tener aire acondicionado, ¿verdad? Y verlo, todo lo que Dios ha hecho, y ver cómo cada vez más esto va creciendo, y ver cómo Dios va restaurando familias, ¿verdad? Hay una estadística que dice que por cada persona en adicciones hay 8 personas que son afectadas directamente en su círculo social, ¿no? Y Alcance Victoria es eso, ¿no? Alcance Victoria no nada más piensa en las personas que tienen problemas de adicciones, sino también piensa en todas esas familias que han sido afectadas, ¿verdad? No directamente, pero sí indirectamente. Hay un daño, ¿verdad? En los núcleos familiares, ¿verdad? Pero también es un lugar en donde cualquier persona es bien recibida, ¿no? No nada más este sector de adicción, sino también cualquier persona es bien recibida en este lugar, porque si algo he aprendido en Alcance Victoria Vallarta es que seguir a Dios no es aburrido, sino que es algo hermoso, es una experiencia hermosa encontrarte con Dios en este lugar y ver cómo desde el más chiquito hasta el más grande recibe la palabra de Dios, ¿verdad? Porque hay desde el Next Gen, el New Gen para los jóvenes, ¿verdad? Y ver cómo Dios está levantando hombres y mujeres en este lugar, ¿verdad? Ver cómo después de entrar a los hogares de recuperación de Alcance Victoria, no nada más queda ahí, no hay hombres y mujeres que toman la visión de nuestro ministerio, no nada más la visión de alcanzar Alcance a Puerto Vallarta para Cristo, sino también con una visión internacional, ¿no? De seguir ayudando y rescatando más almas. Y eso es bien bonito porque, por ejemplo, ahorita hay 3 jóvenes en Brasil, ¿verdad? Que son graduantes del Hogar Victoria, ¿verdad? Y es bien hermoso cómo esos hombres y mujeres que venían de drogas o quizás hasta de depresión, ¿verdad? Y estaban años atrás, hace 2, 3 años perdidos en las drogas o en la depresión, hoy pueden estar en un centro de entrenamiento en Brasil el día de hoy, y eso es bien bonito porque este ministerio es el más grande a nivel mundial en su índole. Entonces es bien bonito que Dios haya sido tan bueno de traer este ministerio a este lugar, ¿no? Y ver cómo familias son restauradas, ver cómo familias son tocadas en cada servicio, ¿verdad? Hasta el más duro, ¿verdad? Yo me puedo contar en esas personas que era bien dura de corazón y muchas veces irme llorando de las prédicas porque sentía todo directo hacia mí, ¿verdad? Cuando me resistía, pero Dios es tan bueno que el Espíritu Santo te convence, ¿verdad? Te convence de tus fallas y quita toda venda de tus ojos. Y es por eso que podemos ver a tantos hombres y mujeres, ¿verdad? Que siguen sirviendo, que se siguen sumando a esta obra tan hermosa, que es de bendición, y que yo sé, ¿verdad? Que lo mejor está por venir para este ministerio. Poco ya no vamos a caber en este lugar también, ¿verdad? Acaba de haber una remodelación y es bien bonito ver cómo se llena cada servicio que hay, ese mover del Espíritu Santo que hay, ¿verdad? Entonces es bien bonito. Así es. Tere, ¿qué les puedes compartir a las mujeres a través de lo que Dios ha hecho contigo? ¿Qué puedes aconsejarles a través de lo que Dios ha hecho en tu vida? Pues lo que yo les puedo compartir es más que nada invitarlas a que dispongan su corazón para lo que Dios quiere hacer en sus vidas, en sus familias, que no se cierren a las oportunidades que Dios tiene para cada una de ellas. Muchas veces podemos decir que no es el tiempo o que no era el tiempo de Dios, pero muchas veces somos nosotros quienes nos resistimos a hacer la voluntad de Dios, porque si era nuestro tiempo, hay que dar esos pasos de fe, esa fe activa que el Señor quiere ver en nosotros, ¿verdad? Muchas decisiones que podemos tomar en nuestra vida pueden parecer locura, ¿verdad?
pero solo nosotros sabemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cada una de nosotras sabemos de dónde el Señor nos ha sacado, de dónde Dios ha rescatado nuestras familias. Así que yo las invito a que no se cierren, a que dispongan su corazón, porque Dios quiere rescatar tu vida, Dios quiere rescatar a tu familia, Dios quiere traer esa unión y esa restauración familiar en cada una de nuestras vidas. Y algo que tenemos que saber es que el cambio comienza cuando nosotros empezamos a creer. Y cuando tú le crees a Dios, no tienes pierde, porque el Señor es bien fiel, ¿no? Y yo sé que el Señor tiene un plan y un gran propósito para cada una de ustedes. Pues muchas gracias, Tere, te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho que compartas con nosotros todo lo que has vivido a lo largo de este proceso. Pues me da mucho gusto que nos hayan recibido muy bien, nos da mucho gusto que de verdad podamos compartir tu testimonio, que se pueda difundir y que llegue a muchísimas mujeres y que pueda ser de bendición, sobre todo para sus vidas, tanto a hombres como a mujeres. Y pues les agradezco mucho todas sus atenciones, te agradezco mucho tu tiempo y agradezco y doy gracias a Dios por tu vida, porque de verdad eres una gran mujer y eres una gran hermana en Cristo, una gran mamá y una gran esposa. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, pues para mí es un honor y una bendición compartir, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho en mi vida y pues servirle a Dios más que nada. Muchas gracias. Así, muchísimas gracias.